El pasado mes, no el pasado, en 2017, el mes de mayo de 2017, hubo una boda muy particular. Fue Paulina Romero Deschamps quien se casó. Paulina Romero Deschamps utilizó ese para su boda, pues bueno, se casó por el civil, lució 7 brazaletes Cartier con un valor aproximado de los 2 millones de pesos. 6 de los brazaletes de la hija de Carlos Romero Deschamps eran de oro amarillo de 18 quilates. Uno más de oro blanco de 18 quilates. Una chulada. Este último brazalete estaba engastada, se dice, con 216 diamantes. Vea usted nada más que hermosura. Las joyas pertenecen a la colección Love de la firma Cartier. De acuerdo con la información, los 7 brazaletes representan una cábala de buena fortuna para cada día de la semana. En el marco de la boda que tuvo con el cirujano plástico Juan Carlos Rentería, pues lució estas hermosas prendas. ¿Quiénes estuvieron en esa boda tan maravillosa, tan llena de lujo? Bueno, estuvo el entonces director de Pemex, José Antonio González Anaya, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el entonces titular de la Procuraduría, Jesús Murillo Caram, el entonces presidente del Senado, el verde, supuestamente verde, Pablo Escudero, quien además fue acompañado por su esposa, la hija del líder del tricolor, del entonces líder del tricolor, Silvana Beltrones. Y por supuesto, el ajonjolí de casi todos estos moles, que es Diego Fernández de Ceballos, estuvo también ahí. También estuvo René Juárez Cisneros, quien después sería líder del PRI. Estuvo también el empresario Carlos Peralta y así departieron. Una boda de lujo. Una boda de lujo de la hija a la que asistió la hija de Carlos Romero No, Deschamps. la boda de la hija de Carlos claro. Romero. Claro, no, pues, digo, Contar. estoy payaseando con mi tono de voz para que sonara como si fuera una crónica social. Y entonces estuvieron ahí. Ahorita te voy a dar más datos de los lujos de los hijos del cacique sindical en Petróleos Mexicanos. Pero tenemos en la línea precisamente al doctor Edgardo Buscaglia, quien está en comunicación con este espacio de los periodistas para preguntarle qué representa lo que se perfila como la caída de Carlos Romero Deschamps. Doctor Buscaglia, bienvenido a los periodistas. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué placer escucharlos. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Normalmente cuando se le imputa una causa penal, se denuncia a un personaje del calibre sindical de este hombre. Normalmente en la tradición mexicana se puede entender que es una reacción espasmódica del sistema judicial para imponer disciplina política. Esto es lo que la historia mexicana ha demostrado. Si México quiere dejar de lado esa historia, en donde se los encarcela, se los libera con total discrecionalidad, como sucedió con la maestra del Bester, si quiere dejar atrás esa historia, tiene que actuar como un país desarrollado, o por lo menos comenzar a actuar como un país desarrollado y elaborar una investigación que cubra toda la red de personas que rodea a Romero Deschamps, a su familia, a él mismo, a todas sus relaciones societarias en México y en el exterior, a través de algo que se llama el Grupo Egmont, que es un grupo de 165 unidades de inteligencia financiera de todo el planeta. Se puede intercambiar información instantáneamente sobre todas las empresas fantasmas o empresas reales donde familiares, socios comerciales, sociedades ligadas al nombre del investigado están en cada país. Entonces se comienza a elaborar una investigación financiera para determinar el origen de todos los dineros que tiene en su haber
como persona física y como persona jurídica, cuando hay empresas pantalla o empresas legítimas. En este caso no se ha hecho una investigación, por lo tanto no se conocen estas redes. De esta manera actuó Colombia, de esta manera actuó Italia desde los años 90, y así se fueron desarmando a redes de cientos de políticos conectados a la delincuencia organizada. Algunos recibieron una sentencia de no culpabilidad, o sea, no se les encontró culpabilidad en Italia, pero la mayoría sí. Se encontró que a través de una investigación de las redes, de familias, de socios, de empresas alrededor del mundo, se descubrieron vínculos a la delincuencia organizada. Pero estas investigaciones todavía no se han llevado a cabo. En México la unidad de inteligencia financiera trabaja muy bien a nivel doméstico, está siendo muy activa en congelar, pero la Fiscalía General de la República sigue siendo un foco de impunidad, lamentablemente. Las denuncias de la UIF va a parar a la Fiscalía General de la República, a cargo de un señor que se llama Hertz Manero, que ya formó parte del fracaso institucional mexicano durante la época de Fox, si mal no recuerdo. Sí, fue secretario de Seguridad Pública. Queremos que no forme parte de un nuevo fracaso Hertz Manero, y que las denuncias que recibe de la Unidad de Inteligencia Financiera, que realmente comiencen una investigación en red patrimonial de familias, de socios, de toda vinculación societaria en todo el planeta, y hoy ya se cuentan con los mecanismos operativos. México forma parte del grupo Egmont, entonces inmediatamente se puede obtener información ligada a la persona física de este señor o de sus familiares o de su sociedad y determinar si existe siempre el principio de inocencia. Entonces hay que determinar si esas redes contienen dinero sucio o no. Dinero sucio no quiere decir solamente drogas, dinero ligado al soborno, ligado a contrabando. Claro. México es el tercer país del planeta, en cuanto al monto de dineros ilícitos, sucios. Tercero. Imagínense ustedes, después de China y Rusia viene México. Uf. Entonces, tenemos que tener una coordinación entre instituciones mucho más activa que la que tenemos hasta ahora, donde en la Fiscalía General de la República se muere la mayoría de los casos que envía la UIF, y lamentablemente, por más que un pequeño eslabón del gobierno funcione bien, si los demás están paralizados, y además la justicia como poder judicial es otro foco de impunidad, entonces todos los casos se caen y la delincuencia organizada sigue creciendo, sigue matando y sigue desapareciendo gente. Entonces hay que comenzar a dar manotazos en la mesa, como hacían los presidentes de izquierda y de derecha alrededor del mundo, con los cuales yo trabajé, en donde tú veías que los presidentes daban un manotazo en la mesa y forzaban a sus fiscalías y a sus unidades de inteligencia y a sus agencias de inteligencia militar para cooperar como una orquesta sinfónica, todos trabajando juntos en lo que se llama un task force, un grupo de trabajo. Claro. Y eso lamentablemente en México no se hace. O sea, tenemos... Doctor Buscaglia, sí. A ver, para ponerle más o menos, para dibujarle al auditorio, este task force, que sería como una fuerza especial, que en teoría debería estar trabajando en estos momentos en beneficio de los mexicanos y para ir por Carlos Romero Deschamps, ¿cómo debería estar conformado? Es más, imaginemos que ya en este momento la UIF y otras instituciones de México ya tienen esta fuerza especial trabajando. Nos vamos a imaginar las paredes llenas de fotografías, es más, a la antigüita, lacitos entre una foto y la otra, fotografías de propiedades, de autos, de cuentas bancarias y lacitos vinculándolos unos con los otros. ¿Quiénes deberían estar sentados o metidos en ese cuarto en este momento para ir por ese hombre acusado de corrupción? Bueno, para atender a los derechos humanos de suyos o del señor Romero, porque hay que cuidar eso, porque los derechos humanos no son solamente cuidados para las víctimas, sino también para los imputados. Tenés que tener un juez de control coordinando a la fiscalía, a un fiscal, a un enlace de la fiscalía, a la UIF, a la agencia tributaria, SAT, a aduanas, tendría que estar ahí inteligencia militar y un órgano de inteligencia civil, que antes le llamaban en México CISEN, creo que ahora no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero en fin, ya con eso teníamos un grupo de trabajo en donde no solamente enviaría la denuncia a la Fiscalía General de la República, sino una vez que se procesa la causa,
contra no solamente la persona física, sino contra toda la red rodeando a la persona física, asociación ilícita, ahí el juez de control haría que este grupo de trabajo forme parte de toda la vida procesal penal del caso. Hoy la UIF entrega una denuncia a la Fiscalía y después no pasa nada. La UIF está fuera del proceso penal, en el sentido de que no forma parte de la generación de evidencia. Entonces, en México, cada institución que les acabo de mencionar tiene un pedazo de la información de esta red criminal, en muchos casos, y esos pedazos quedan aislados. Entonces, estamos combatiendo a la delincuencia organizada, transnacional, con un Estado desorganizado y fragmentado. Entonces el grupo de trabajo, y eso no funciona si el presidente López Obrador no da un manotazo, como hacía en su momento el presidente Lula en Brasil hace años, el presidente Uribe, el presidente de Italia. O sea, tiene que haber un apoyo político forzando esta coordinación. Y el juez de control se asegura que, por supuesto, los derechos humanos, el debido proceso se esté protegiendo en la generación de material probatorio. Esto aún no funciona así en México. Entonces esto lo venimos proponiendo hace muchos años en México para que cuando se acusa a una persona física, no solamente caiga la persona física, sino los cientos de políticos y empresarios detrás. Y de esa manera se combate a la delincuencia organizada con mucha más efectividad en Estados Unidos, o en Francia, o en Canadá, o en Alemania, o en Japón, que en México. Y es por eso que la delincuencia organizada en México encuentra que esto es un paraíso. Llegan y el costo esperado es cero. Claro. Entonces, esa es mi preocupación actual. Es toda propositiva, más allá de la persona de Romero o de quien sea. Entonces, el tema es que no se está haciendo esto en este caso, y eso me preocupa mucho, Y sin embargo, doctor Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana, Ciudad de México, en sí mismo es poco representativo, entonces, que Carlos Romero Deschamps, durante casi 3 décadas dirigente del sindicato petrolero, se ha removido de la dirigencia si no hay, digamos, consecuencias desde el punto de vista de atacar pues no solamente lo que se robó, sino toda la red de complicidades que él encabeza. No, claro, porque esta gente tiene normalmente en los países como Nigeria o como Rusia, gente a la cual se le encuentran cientos de millones de dólares, normalmente tienen un mecanismo sucesorio, o sea, siempre hay gente que los va a reemplazar. Ellos dicen que se retiran, esto no solo en México, se da en todos los países donde hay mucha delincuencia organizada de Estado, política, entonces se retira, hay un sucesor, una sucesora, que le cuida la quinta y se retiran porque la papa está caliente y después nada pasa. Entonces lo que hay que atacar es la red criminal ligada. Entonces hay que ampliar los tipos penales en donde se aplique la delincuencia organizada, como tipo penal hay que ampliarlo, o asociación delictuosa, en los casos de las entidades federativas, y trabajar con una nueva metodología, que es el grupo de trabajo, en donde también tiene que haber, yo me había olvidado de decirles, un representante de la unidad de investigación patrimonial de cada entidad federativa, claro, donde pueden haber. Entonces, ahí lo que se hace a través del grupo Egmont, que yo les decía, que es un grupo de 165 países, de unidades de inteligencia financiera. De cual México es parte. México es parte. Entonces se fundó en el 1995, entonces México exige a través del grupo Egmont, a través de una operación muy común, el intercambio de información ligado a esto. Además siempre está Interpol, siempre están los países en donde uno siempre se puede dirigir directamente a la unidad de inteligencia financiera de Alemania o de Francia. Entonces estas cosas se hacen. Lo que impide que se haga en México es el pacto político de impunidad mafioso que viene operando en México hace muchas décadas. Pero usted no ve ninguna ruptura en el pacto de impunidad con la alternancia y con la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. Yo veo mucha voluntad política, excelente discurso, veo muy buena reacción técnica del eslabón de la UIF, muy valentía ante todo de la UIF, del doctor Nieto, pero lamentablemente hasta que yo no vea una reacción proactiva como las fiscalías italianas o la de Rumania o la de Colombia en la FGR, en la Fiscalía General de la República, si yo no veo un proactivismo
de presentar en conferencia de prensa imputaciones penales contra redes de empresarios y políticos al mismo tiempo, como hacía Colombia, como hacía Italia, como hacen 67 países del planeta bien. Hasta que yo no vea eso, el pacto político de impunidad mafiosa continúa, lamentablemente, Claro. aun cuando exista buena voluntad. Yo no niego la buena voluntad del presidente, pero el presidente tiene que tomar un rol político técnico, o sea, dar un manotazo y forzar esa coordinación. Esa coordinación no va a salir por la buena voluntad de Hertz Manero o la buena voluntad de un juez, tiene que forzarse. El presidente tiene que reunirse con el presidente de la Corte Suprema, porque hay un poder judicial, para que exista un juez de control coordinando a estos grupos de trabajo para atender a los derechos de los imputados y de las víctimas, y empezar a trabajar en serio como hacen las unidades antimafia de Italia o de Francia o de cualquier otro país. Mire, cada país tiene su modelo. México tiene que mexicanizar este grupo de trabajo que yo hablo, pero bajo cada tradición sociojurídica, México no puede salir de esta coordinación, porque si no, como decía Giovanni Falcone, ese famoso juez italiano, ¿se acuerdan que fue asesinado en la década del 90 en Italia? No podés combatir a la delincuencia organizada con un Estado desorganizado, y es lo que lamentablemente tenemos en México, ¿no? Con López Obrador o sin López Obrador. Esto no es un problema de izquierda o de derecha. Hay gobiernos de derecha y de izquierda que han combatido a la delincuencia organizada ejemplarmente, muy bien, o sea que eso no es un tema ideológico. Entonces hay que comenzar a trabajar bien. Y lamentablemente lo que nosotros medimos, y esto es algo muy, muy científico, nosotros medimos cuántas sentencias existen por año contra redes criminales en donde el juez motiva su sentencia, o sea, la justifica, con base de información que provee la UIF, que el juez toma y la justifica para sentenciar a una red, no a una persona, a una red de políticos y empresarios. Claro, y eso porque en México hay que ir por la red es importante. Cero claro. casos. México tiene 0 casos. Sí. Y eso es lo que medimos año a año. Entonces, es un muy buen comienzo que el presidente López Obrador le dé espacio y permita que la institución, alguno de sus eslabones trabajen, pero lamentablemente sin la orquesta sinfónica esto no marcha, ¿no? La delincuencia organizada sigue creciendo con acusaciones contra la maestra o sin acusaciones contra la maestra. Eso no es un problema de persona física, es un tema de redes que trabajan de manera coordinada. Entonces, lamentablemente, por ahora no vemos que eso se esté haciendo, pero hay buena voluntad, y lo importante es que nos escuchan y nos invitan, no hay un rechazo, esto no es ideología política. Y ¿Usted ha estado en conversaciones con el gobierno de López Obrador? Todos hemos estado en conversaciones desde la época de Fox, donde todos... Pero ahora, en particular, con este gobierno, ustedes han estado... Claro, con este gobierno también nos han escuchado, hemos dado conferencias, hemos estado siempre diciendo, yo como académico tengo un rol de promover lo que uno escribe, ¿no? O sea, uno trabaja en muchos países y lo único que puede aportar un académico es propuestas. A mí no me serviría de nada venir a contarles cómo está México, describir lo que ustedes ya saben. Entonces las propuestas están acá. Después hay un tema importante que funciona en muchos países, que a mí me llama la atención, que un gobierno de izquierda esto era el pan y el vino de los gobiernos de izquierda de todo el planeta. Las auditorías ciudadanas, o sea, establecer una ley de participación ciudadana con un capítulo en donde se establezcan auditorías ciudadanas antimafia. O sea, los ciudadanos de esas asambleas ciudadanas que ustedes ya tienen en las colonias, 3 o 4 contralores salen de esas asambleas y tienen atribución legal, por ley, de entrar a los municipios y a las diferentes instituciones para auditar contrataciones públicas, presupuestos. ¿Por qué esto no se hace en México? Es un misterio para mí. Es una propuesta que además está enmarcada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la Convención de Palermo. Sí. Ahí en el artículo 31 tienen ahí un artículo sobre prevención social, o sea, la sociedad civil también tiene un rol en esto. Entonces a mí me llama mucho la atención que estas cosas que no son física cuántica, son simples, no se estén haciendo cuando la están haciendo 67 países del mundo, incluyendo a Brasil, incluyendo a Paraguay, está haciendo auditoría ciudadana. Pues algo tendrá que pasar pronto en México, porque pues de otra manera no se va a poder ir por los corruptos. Doctor Buscaglia, muchísimas gracias por estar aquí en Los Periodistas, y por supuesto lo buscaremos más adelante para ver cómo evoluciona esto. Un gustazo conversar con ustedes. Saludos a la audiencia. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, es una opinión documentada de el doctor Buscaglia en este tema en el que ha sido muy insistente, y bueno, vamos a seguir
tomando en consideración este punto de vista. Vamos a un corte y regresamos.